Buenos días. Lo prometido es deuda. La capa de ozono. Ya hemos hablado de las capas de la atmósfera, ya hemos echado una ojeada por la capa de ozono. Hoy vamos a profundizar con la información que tienen las diapositivas y con lo que yo logré bosquejar al respecto. Entonces, la capa de ozono es una capa de gas que está en un intermedio entre la troposfera y la estratosfera. Eso tiene muchos kilómetros de grosor. ¿De qué está hecha? Está hecha de oxígeno, pero no es el oxígeno que nosotros respiramos. El oxígeno en la naturaleza suele estar en la forma de O2, oxígeno atmosférico, se llama ese, el O2, el que respiramos. Pero cuando en la naturaleza un elemento químico se da de otra forma distinta, se llama alotrópico. ¿Sí? Ese elemento tiene la capacidad de expresarse de dos formas distintas. Por ejemplo, el carbono. El carbono puro, bueno, cosas que estén hechas de carbono son los diamantes, pero también el grafito, la punta de los lápices es grafito. Son dos formas de carbono. ¿Sí? Entonces, el carbono, el grafito es una forma alotrópica de carbono. ¿Sí? El fósforo también se presenta fósforo blanco y fósforo rojo. Entonces, el oxígeno también es una forma, el ozono es una forma alotrópica del oxígeno, es decir, es una de las presentaciones en que el oxígeno existe en el universo conocido. Entonces, el oxígeno disuelto naturalmente, que siempre se va a encontrar, es el O2, ¿vale? El O3 es el ozono. Normalmente está en las capas que les he dicho, naturalmente. Llega ahí, está ahí. ¿Y cómo llega? Lo que pasa es que el oxígeno O2 naturalmente va subiendo hacia afuera. Y cuando va subiendo, el sol, los rayos ultravioletas, porque la energía que viene del sol no solo es el calor, vienen muchos rayos muy poderosos. Entonces, uno de esos rayos ultravioletas choca con el oxígeno, el O2, y queda volando uno. Pero ese uno no puede estar suelto, sino que se une a- ante lo más inmediato que tenga. ¿Listo? Porque el oxígeno O1 no existe puro en la naturaleza. En el momento en que se separa, ese unito que quedó suelto se une con lo primero que tenga al lado. ¿Listo? Hasta cuando lo encuentre. Porque pues si se va a encontrar neón no va a pasar nada, pero tienes que encontrar algo, alguno para poderse unir. Y lo que tiene al lado es oxígeno. Entonces se une con otro oxígeno, pero el oxígeno ya está ocupado y está a 2, pero logra unirse a 3. ¿Listo? Sin embargo, el mismo Sol vuelve a destruirlos, esos tres, y vuelven así, se van rotando oxígenos. Esos dos, hagan de cuenta caso que parejas se van turnando un tercero. Tin llega, se va otro, ese otro que se fue a otra pareja, listo. Y en ese proceso de ir haciéndolo generalmente, van creando un filtro, van impidiendo que los rayos pasen, listo. Haga de cuenta caso que la masa de gas se está moviendo, porque todos sus átomos están intercambiando átomos, se están rotando átomos, listo. Es un proceso lento, pero multiplique eso por toda la extensión del planeta Tierra y le da algo muy eficiente a la hora de cubrirnos de la radiación solar, ¿listo? Entonces, esa es la forma como funciona. Parece sencilla, ¿no? Pero bueno, por más que sencilla que sea, mucha gente como que le cuesta digerir eso porque hay gente negacionista al respecto. Entonces, eh, el ozono no es respirable. No lo respire y se muere. Ahí quedó el amigo. Es tóxico. Porque es que no evolucionamos para respirar ozono, ¿listo? Entonces, el ozono no es ni respirable, no es ni siquiera recomendable para la salud. Entonces, también se produce ozono de otras formas distintas a la mencionada anteriormente. La mencionada anteriormente es un proceso que se ha hecho con o sin humanos. Pero resulta que los humanos, a través de la contaminación, hemos producido unos gases que la naturaleza no producía antes. Entonces,
el humo de los carros, el de las fábricas, va generando que esos gases, misma historia, intenten subir hacia capas más elevadas de la atmósfera y choquen con el sol, pero como no alcanzan a llegar tan alto porque son gases más pesados, y recordemos que los gases más pesados se quedan en la troposfera. Sin embargo, esos gases pesados que se quedan en la troposfera, en la parte más alta de la troposfera, en la tropopausa, por decirlo así, chocan y van formando un ozono, y ese ozono se queda ahí. Ese ozono es dañino, esto es, digamos que va bajando, se va mezclando porque como la troposfera tiene la capacidad de estar constantemente en movimiento, los tornados, los vientos, entonces ahí nada se está quieto, en la troposfera nada está quieto, el aire que está arriba vuelve a bajar y que está abajo vuelve a subir y se va para todos lados, uno todo el tiempo está respirando el mismo aire que respiró Leonardo da Vinci, que respiró el Rey Sol, ¿sí? Porque el aire todo el tiempo está circulando. El aire que respiramos ya lo respira una planta, ya lo respiraron los dinosaurios, todo el tiempo en la troposfera. ¿Listo? Entonces, como se va rotando, ese ozono producido ahí se va rotando. Y pues nos llega a nosotros sin que lo sentamos. Y cuando menos nos damos cuenta es que hay sociedades que tienen manchas a lo largo del mapa. Usted ve manchas de ozono troposférico. ¿Sí? Que está en la troposfera, no está en la estratosfera. Al estar en la troposfera, recordemos que la troposfera es todo el tiempo movimiento. De ahí su nombre, tropos, cambio, ¿no? De ahí viene también la palabra alotrópico, o sea que cambia. Entonces, como cambia tanto, pues se va generando toda una serie de combinaciones con el aire respirable y tin, horrendo mal de los pulmones. Y horrendo mal es que no es algo chévere, ¿listo? O sea, no es algo que necesariamente sea risible. Bueno, ahora sí, entonces, ¿cuál es el maní con el ozono? Resulta que el ozono se ha ido deteriorando. Ese equilibrio de creación y destrucción de ozono en la naturaleza siempre ha funcionado, pero a medida que se crea ozono se destruía así, había un equilibrio como natalidad y mortalidad. Se va creando y se va destruyendo, entonces la capa de ozono se mantenía igual. ¿Listo? Porque si se creara infinitamente, pues nos congelaríamos. Entonces el ozono no es un gas de efecto invernadero. Va destruyéndose, pero al mismo tiempo se va creando, ¿vale? Eh, en la, en la, en la estratosfera. Pero resulta que, supongamos, tú recibes un dinero y tú gastas un dinero. Tú recibes un dinero, gastas un dinero. Compras cosas, comida o lujos, pero si llega un momento en el que tú gastas más de lo que ganas, si supongamos te dan 80.000 pesos para descanso y te gastas, lentamente te gastas 100.000, listo, el primer día repone, el segundo día también, pero llega un momento en el que vas a deber el triple de lo que te llega de dinero. Vas a tener que pedir prestado, pero si sigues gastando igual, llega un momento en que llegas en bancarrota. Misma historia le pasa a la atmósfera. Si la atmósfera comienza a perder más ozono del que produce naturalmente, pues baila. O sea, no, no contribuye a que se mejoren las cosas y van pasando más rayos. Y esos rayos son dañinos, dañinos en grado sumo. Listo, van dañando las plantas y se mueren las plantas y se muere el fitoplancton. Baila, es decir, si el fitoplancton comienza a morir, que es el que produce por ahí el 90% de oxígeno en el mundo, y ahí para abajo todos los seres vivos comienzan a morir. La vida seguirá existiendo, pero ya no en una forma multicelular por lo menos. Entonces, ¿cómo se va destruyendo la capa de ozono? Se va destruyendo con diferentes gases clorofluorocarbonados, que son los CFC. Eso está en los aerosoles, eso está presente en el humo que dejan los aviones, y eso no se va a la atmósfera, eso sigue ahí y sigue destruyendo. Haga de cuenta que eso está como un vidrio, pero haga de cuenta caso que el vidrio se metió en el flujo sanguíneo. Hasta que alguien venga y se lo saque, ese vidrio no deja de hacer daño. ¿Listo? Una historia.
Hasta que alguien no saque ese clorofluorocarbonado que está en el aire, pues dígame cómo hace uno para sacar el clorofluorocarbonado del aire si está disperso. Es como usted coger una gallina, desplumarla, pasearla por toda Bogotá y después ponerse a recoger las plumas. Baila, el viento de la lleva y no puede nunca obtenerla, si acaso encontrará una. Entonces, misma historia, el clorofluorocarbonado está en el aire, ya está en la atmósfera y de ahí no sale. Lo que toca es esperar a que la naturaleza produzca más ozono. Para que pueda producir más ozono tiene que haber más oxígeno, pero para que pueda haber más oxígeno tiene que haber más fitoplancton. Para que pueda haber más fitoplancton tiene que parar la contaminación y tiene que frenarse la deforestación, porque las selvas también contribuyen a que ese equilibrio de oxígeno se mantenga. Es decir, las selvas producen oxígeno, pero lo consumen ellas mismas y los animales. Pero si ese equilibrio se mantiene en tanto el océano con el fitoplancton pueda mantenerlo, porque si el fitoplancton deja de producirlo, los demás seres vivos que no viven en las selvas comienzan a consumirse ese oxígeno de las selvas y entra en una crisis alimentaria del mundo. Es decir, el mar y la tierra firme entran en una gran extinción como le pasó a los dinosaurios. Los dinosaurios no se extinguieron así como uno suele pensar que cayó el meteorito y ¡fua! Muerte ardiente para todos. Muerte ardiente. No, eh, pues los dinosaurios simplemente cayó el meteorito y pasaron años, porque el meteorito generó mucha ceniza, se activó un volcanismo y esas cenizas llegaron a la atmósfera, dañaron el ozono y cayeron. Y baila, sin capa de ozono que protegiera a esas especies, además de que se nubló mucho tiempo y muchas plantas murieron. Y es decir, para arruinar la vida del planeta, porque han habido extinciones masivas a lo largo de la historia de la vida. Y siempre las que llevan de bulto son las plantas. Y de ahí para abajo mueren todos, porque las plantas alimentan a todos los seres vivos, porque ellas no se alimentan de nadie, ellas producen su propia comida. En cambio, uno siempre se alimenta de plantas, todo, hasta el más miserable de los hongos y los más malditos de los bichos, come plantas o come de un bicho que come plantas. Entonces, he ahí la idea de conservación, que no solo es el de los clorofluorocarbonados, que debe evitarse cuanto antes, sino es también promover la conservación de las selvas y la conservación del océano, que es mucho más difícil de cuidar. ¿Listos, chicos? Hay un agujero de una capa de ozono que está ubicado en la zona antártica. Este agujero es peligroso porque, pues, imagínense, no nada más y nada menos que en la zona antártica va derritiendo más rápido los glaciares y ese glaciar es mucho más poderoso. Listo, entonces hay más cosas que decir del ozono y de la capa de ozono, pero están contenidas en la presentación de diapositivas. Listo, gracias.